Estimados alumnos de Econometría 2, continuando con los temas de serie y tiempo, veamos invertibilidad de los procesos AR y MA y los modelos ARMA. Invertibilidad de los procesos AR y MA. Aunque los procesos AR y MA tienen propiedades distintas, hasta cierto punto pueden ser considerados como modelos equivalentes. Por ejemplo, cuando vimos la función de autocorrelación de un proceso MAQ, esta se extendía hasta el rezago Q, cayendo abruptamente a cero para valores mayores a Q. Pero si Q se extiende hasta infinito, el correlograma del MA infinito se extiende infinitamente y puede ser considerado como equivalente al de un proceso AR. Es decir, el MA infinito tendría una memoria larga y declinante como en un proceso AR. Entonces, esto quiere decir que puede existir cierta equivalencia entre los procesos AR y MA, tal como explicaremos a continuación. Sustentando esto, existe el teorema llamado teorema de Wold, que dice cualquier proceso débilmente estacionario puede ser expresado como un proceso MA. Veamos cómo podemos pasar de un AR a un MA infinito y de un MA a un AR infinito. Un proceso ARP es invertible si puede ser expresado como un proceso MA infinito estacionario. Veamos cómo se da esto. Por ejemplo, en el caso AR1 puede representarse como un MA infinito mediante reemplazos sucesivos. Así, por ejemplo, empezamos con el proceso AR1. Lo que vamos a hacer, lo rezagamos un periodo y luego este valor rezagado va a ser reemplazado en la ecuación inicial, teniendo entonces lo siguiente: c yt igual a c más phi por el yt menos 1, que viene a ser ahora una expresión de yt menos 2 y de epsilon t menos 1, más el otro epsilon. Desarrollando tendríamos lo siguiente, ¿no? C más phi c más phi cuadrado yt menos 2 más epsilon t más phi epsilon t menos 1. Muy bien. Rezagando nuevamente, es decir, calculando ahora yt menos 2 y reemplazando aquí, tendríamos lo siguiente. Yt ahora está en función de estos c's y phis con yt menos 3 multiplicado por phi al cubo más la parte de los ruidos blancos. Repitiendo este proceso ad infinitum, tendremos lo siguiente. Vamos rezagando y reemplazando y nos va a quedar yt es igual a c por 1 más phi cuadrado más puntos sucesivos más phi elevado al infinito por y t menos infinito, es decir, el y más antiguo que puede haber, más la sumatoria de los épsilos multiplicados por potencias de phi. Aquí podemos darnos cuenta que phi elevado al infinito va a ser 0, puesto que phi es un valor en el AR1 que está entre menos 1 y 1. Entonces esto se va a desaparecer. Ahora, la primera parte de aquí, que queda c por 1 más phi cuadrado más puntos sucesivos hasta más infinito, esto es una suma geométrica que converge a c sobre 1 menos phi. Y lo que queda aquí a la derecha sería la sumatoria de los épsilons desde t-1, t-2 hasta infinito. Es decir, una sumatoria de infinitos épsilons, todos multiplicados por potencias de phi. Lo podemos resumir así, como yt igual a c sobre 1 menos phi más la sumatoria de j igual a 0 infinito, phi a la j, epsilon t menos j. Y esto es un proceso MA infinito, donde la media mu es justamente c sobre 1 menos phi, entonces sería mu. Y aquí en la derecha tenemos la parte ma, que es una sumatoria de estos ruidos blancos pasados, pero son hasta el infinito. Y se va a cumplir que la sumatoria de j igual a 0 infinito de phi a la j en valor absoluto es menor que infinito, debido a que phi está entre menos 1 y 1 o en valor absoluto es menor que 1. Es decir, el MA infinito que se obtiene es un MA estacionario. Entonces, dense cuenta cómo hemos convertido un proceso AR1 en un MA infinito.
Otra forma de hacer lo mismo es utilizando el operador de rezagos L y la función phi de L. Es decir, el AR1 lo podemos escribir así, donde 1 menos phi L vendría a ser el polinomio phi de L. Y asumiendo que el valor absoluto de phi es menor que 1, que es el requisito para estacionariedad, el polinomio puede invertirse así. Esta parte de aquí arriba, este polinomio lo pasamos dividiendo al otro lado. Y lo que me queda acá es 1 sobre 1 menos phi L. Pero justamente acabamos de ver que esta expresión es el resultado de la suma geométrica. Por ejemplo, 1 sobre 1 menos b es igual a 1 más b cuadrado más b cubo, etc. Entonces, aplicando esto para esta expresión, tendríamos que yt es igual a 1 más phi l más phi cuadrado l cuadrado más puntos sucesivos hasta infinito por c más epsilon. Multiplicamos, tendría entonces c que va a multiplicar a esta suma geométrica y epsilon también, pero con consecuencias distintas. Por ejemplo, cuando multiplicamos c a esta parte, como L a la J por C es igual a C, dado que C es una constante, no importa con cuántos rezagos haga, siempre va a ser C. Entonces, cuando yo multiplique por esto, cualquier L multiplicado por C va a quedar solamente C. Volviendo a factorizar, me quedaría C afuera y ya no habría ningún L. Entonces lo que me queda aquí es una suma geométrica de 1 más phi cuadrado, etc. Y en el caso del lado derecho, el epsilon multiplica a estos valores y el L hace que el epsilon se rezague, entonces tendría epsilon t más phi epsilon t menos 1, etc. Entonces, aplicando los resultados de la progresión geométrica, me va a quedar esto que está aquí es 1 sobre 1 menos phi, más lo que queda aquí es la sumatoria. Entonces lo que nos está quedando es nuevamente el más infinito, el mismo, y el cual es estacionario, pues se cumple su condición de estacionariedad dado que phi en valor absoluto es menor que 1. Muy bien. Entonces fíjese cómo hemos logrado pasar de un proceso AR1 a una expresión equivalente MA infinito, donde los coeficientes de los ruidos blancos, lo que llamamos antes los tetas, son simplemente potencias de phi. Claramente, mientras más antiguo esté en un shock epsilon, menor será el impacto que tiene sobre YT. Otro proceso como el AR2 también pueden invertirse siempre y cuando sean estacionarios. En general, un proceso AR es invertible si y solo si es estacionario. Por ejemplo, en el caso del AR2, este sería el polinomio que corresponde para el caso de este AR2, donde los parámetros son phi1 y phi2. Si queremos invertirlo a un más infinito, tendríamos algo así, pasando dividiendo. Ahora, hacer esta expresión como una suma infinita es un poco tedioso, pero podemos decir algo. Factorizando el polinomio 1 menos phi1l menos phi2l cuadrado, yo lo puedo factorizar así. 1 menos lambda 1l, 1 menos lambda 2l, donde a partir de aquí uno puede obtener las raíces del polinomio, que serían L1 y L2. Y lo que va a ocurrir acá es que L1 y L2 van a ser igual a la inversa de lambda 1 y la inversa de lambda 2. Es decir, estos lambda 1 y lambda 2 de esta expresión son justamente las inversas de las raíces del polinomio. Phi de L igual a 0. Acuérdense que el requisito para estacionariedad es que las raíces del polinomio deben ser en valor absoluto mayor que 1, o que es lo mismo que caigan fuera del círculo unitario. Y al ser lambda las inversas de justamente esas raíces, entonces ellas deberían ser menor que 1. O en otras palabras, caer dentro del círculo unitario. Entonces con esa factorización podemos escribir el AR2 invertido de esta manera, que lo puedo separar así en dos partes para que me quede la suma geométrica, y lo que sigue sería básicamente aplicar la suma geométrica de forma secuencial, ¿no? Pues lo aplicaría, por ejemplo, en el caso de lambda 2 sería esta suma, me va a quedar c sobre 1 menos lambda, sumatoria de lambda 2 al cuadrado epsilon t menos j. Esto va a ser estacionario, dado que lambda 2 es menor que 1 en valor absoluto. Pero aquí no
termina esto porque en realidad faltaría todavía aplicarle una progresión geométrica más, ¿no? Lo que haría que sea más largo. No vamos a hacer más desarrollo. Imaginémonos que sale y lo que tenemos aquí entonces es que el AR2 se transforma también en un MA infinito. Muy bien. Ahora, esa era la invertibilidad de los procesos AR. En el caso de los MA también pueden ser invertidos. Y al hacerlo nos quedarán unos procesos AR infinitos estacionarios. Por ejemplo, si tenemos este MAQ con Q rezagos, entonces lo que tendría yo acá es aplicando el operador de rezagos L y factorizando epsilon, tendría un polinomio 1 más teta 1L más punto seguido más teta sub Q L a la Q por epsilon. Este debe ser el polinomio que corresponde al MAQ, que vamos a llamarlo teta L. Esta es la letra teta mayúscula L. Y este es igual a mu más teta L epsilon. Y si las raíces de teta L igual a 0 caen fuera del círculo unitario, entonces podemos invertir el MAQ para tener un AR estacionario. Entonces lo que vamos a tener es 1 sobre phi L yt igual a 1 sobre phi L mu más epsilon. Para que tener una idea de cómo sale, veamos el caso simple del MA1. Entonces, bueno, el polinomio sería 1 más teta L. Entonces, invirtiéndolo, o sea, pasándolo dividiendo al otro lado, tendría 1 sobre 1 más teta L y t igual a 1 sobre 1 más teta L mu más epsilon. En el lado izquierdo tendríamos la progresión geométrica, que en este caso sería 1 menos teta L más teta cuadrado L cuadrado menos teta cubo L cubo más así sucesivamente. Van alternándose el signo. Todo eso multiplicado por yt igual a mu sobre 1 más teta L. ¿No? Donde acá este L va a desaparecer porque al convertir esto en una suma geométrica y al ser mu constante, cualquier L por mu va a ser mu. Volviendo a factorizar, me debería quedar así. Multiplicando y por la expresión que está a la izquierda, entonces me queda yt con yt menos 1, yt menos 2, yt menos 3 hasta infinito, más este término mu, más epsilon. Entonces lo que hemos obtenido es un AR infinito, ¿no? A partir del MA1 tengo un AR infinito, de infinitos rezados, y donde la raíz de 1 más teta L igual a 0, que es el polinomio del MA, sería L igual a menos 1 sobre teta. Entonces, para que sea invertible en algo estacionario, se necesita que el valor absoluto debe ser menor que 1. Para notar que en el caso de los MA, la condición de estacionariedad no es la misma que la de invertibilidad. ¿Y eso por qué? Porque en el caso de los MA, la condición de estacionariedad simplemente me dice que la sumatoria del valor absoluto de los tetas desde 0 hasta infinito debería ser algo finito, menor que infinito. Esa es la cuestión de estacionariedad. En cambio, para que sea invertible, además de eso, se requiere que las raíces caigan fuera del círculo unitario. Las raíces de teta L igual a 0. O sea, de hecho, si encontramos que es invertible, entonces va a ser estacionario. Pero si el MA es estacionario, no necesariamente va a cumplir la condición requerida para invertibilidad. Es decir, que las raíces caigan fuera del círculo unitario. Por ejemplo, fíjense este modelo bien sencillo de MA. MA es igual a YT más mu más epsilon t menos epsilon t menos 1. Este proceso es estacionario. La suma del valor absoluto de los coeficientes de los epsilons es menor que infinito, ¿cierto? No obstante, no es invertible porque el polinomio tendría una raíz igual a 1. En cambio, en el proceso AR es lo mismo ser invertible que estacionario porque las condiciones son las mismas, que las raíces del polinomio caigan fuera del círculo unitario. Ahora, invertibilidad y la función de impulso-respuesta. En el caso AR, la función de impulso-respuesta se obtiene de la representación MA infinito. Veamos cómo. Los valores de la función de los coeficientes de la secuencia epsilon t menos 1 y epsilon t menos 2 van a ser justamente
los valores de la función impulso-respuesta. Por ejemplo, en el caso del modelo AR1, tengo así, ¿no? Yt igual a c más phi yt menos 1 más epsilon. Su representación m infinito va a ser yt igual a c sobre 1 menos phi, que sería como una especie de mu, la media, más la sumatoria de todos estos epsilon. Entonces la función impulso-respuesta va a estar dada por justamente estos coeficientes del epsilon. Aquí un 1, phi cuadrado, etc. Por ejemplo, si se produce un choque en el momento t, acá yo tendría un valor de 1 y a estos otros 0. En el periodo siguiente el choque va quedando atrás y sería en epsilon t menos 1 y lo demás 0. Entonces el impacto en yt de ese shock va a ser phi, un periodo hacia adelante. Pasado el tiempo y en el siguiente periodo acá yo tendré un 1 y lo demás sería 0, entonces el impacto de la función de impulso-respuesta sería phi cuadrado y así sucesivamente. Ahora veamos el modelo ARMA, que es un modelo que contiene características de ambos modelos, del AR y del MA. El ARMA PQ va a ser, bueno, expresándolo en términos de las funciones polinómicas de L, sería la función phi de L y t igual a c, una constante, más teta L epsilon. Esto es estacionario si cumple lo siguiente. Si la parte MA es estacionaria, es decir, si esta parte es estacionaria, también si la parte A es estacionaria, aquí si la solución de las raíces de phi igual a 0 caen fuera del círculo unitario, y entonces estas son las dos condiciones que deben cumplirse para que el ARMA sea estacionario. A manera de ejemplo, veamos cómo sería el caso del ARMA 1,1. En este caso lo que tenemos es el modelo sería yt igual a c más phi yt menos 1 más tendría la parte MA que sería epsilon t más teta epsilon t menos 1. Bueno, hagamos como habíamos hecho antes. Calculemos la media sería bueno, el valor esperado de toda la expresión. Voy a tener este es mu, este también es mu, estos son 0. Despejando, entonces la media del ARMA 1,1 es igual a la media del AR1. En desviaciones, el ARMA 1,1 va a ser lo siguiente, haciendo un poquito de álgebra, llegamos a esto. Yt en desviaciones igual a phi yt menos 1 por mu más epsilon t más teta epsilon t menos 1, que en desviaciones sería así. Bien, ahora calculemos la varianza. La varianza de gamma 0 es igual a valor esperado yt menos mu, o sea, el valor esperado de y tilde al cuadrado, elevando al cuadrado me va a quedar así, quedan en total 6 términos. De estos productos cruzados, algunos serán 0, otros no. Por ejemplo, empezando por aquí, el valor esperado de esta parte de aquí sería ese phi cuadrado gamma 0. El valor esperado de epsilon al cuadrado es igual a sigma cuadrado. El valor esperado de teta cuadrado epsilon t menos 1 cuadrado es teta cuadrado sigma cuadrado. El valor esperado de esta parte de aquí es todo phi sigma, el esperado de esta parte. Ahora, fíjense que aquí tenemos al y tilde menos 1 y epsilon t menos 1. Es decir, son del mismo periodo. En este caso, el esperado de ellos dos va a ser justamente sigma cuadrado. Y los demás van a ser 0. Porque aquí va a tener el valor esperado de eso de aquí, que es epsilon con valores pasados, 0. Y epsilon con su pasado, 0 también. Entonces, la expresión de la varianza del ARMA 1,1 queda así. Es un poco más compleja de lo que teníamos antes. Noten que si teta fuera igual a 0, si no existiera la parte MA, tendría exactamente la misma varianza que se obtiene de un AR1. Y si phi es igual a 0, tendría la misma varianza de un MA1. Luego, calculando las autocovarianzas, tendría gamma 1 yt con yt menos 1, opero, tal como explicaba antes. Aquí este de acá va a ser 0, por ejemplo, esta es la covarianza de epsilon t con yt menos 1, pero esto de acá no es 0, sino es sigma cuadrado. Entonces tendría phi gamma 0
más teta sigma cuadrado. Para el caso del gamma 2 tendría esperanza y tilde con y menos 2 tilde. Bueno, opera igual que antes, los epsilons no se corresponden con nada pasado. Y me quedaría simplemente phi gamma 1, que es lo mismo que phi cuadrado gamma 0 más phi teta sigma cuadrado. Bueno, voy generalizando, gamma j es igual a phi gamma j menos 1 para j mayor o igual que 2, es decir, que es exactamente igual que el AR1 para órdenes de autocovarianza j mayor o igual que 2, que lo podemos escribir así. Entonces, fíjense también que aquí que, por ejemplo, la autocovarianza que a gamma j es igual a phi a la j gamma 0, este es igual a lo que se obtenía en el caso del AR1. También este componente que hace que sea diferente del caso AR1. Bien, veamos las autocorrelaciones. En el caso de las autocorrelaciones, solo tengo que dividir entre gamma 0. Entonces voy a tener el ρ1, ρ2 hasta ρj. Nuevamente va a quedar phi cuadrado, etc. Phi cubo, phi a la cuarta. Pero desde el ρ1 aparece este término que no había antes, en el caso del AR1. Y este término incluso va a ir desapareciendo lentamente. Es decir, el corelograma del ARMA 1.1 se parece un poco al del AR1, pero no es exactamente igual porque aparecen esos términos que van a ir desapareciendo. Entonces, la función de autocorrelación corelograma es similar a la parte AR, pero con una deformación en el rezago 1 y desde ahí. Por ejemplo, en el caso de un proceso ARMA 1.1 donde tenemos el parámetro phi 0.5 y el parámetro teta es igual a 1, observamos un proceso declinante, pero como decía, hay una pequeña deformación a partir del rezago 1 en adelante. Es decir, no declina suavemente como el caso del AR1. En este ejemplo que es similar al anterior, donde la única diferencia es que en vez de poner más epsilon t he puesto menos epsilon t menos 1, lo que vamos a notar también que se produce esa deformación pero con más fuerza. En el primer rezago se produce un tirón hacia abajo y luego de ahí en adelante eso determina inclusive los valores siguientes del corelograma de la autocorrelación y esto va a ir declinando por aquí hacia 0. Muy bien. Pero ahora quiero mostrar algo importante y es lo que se llama la función de autocorrelación parcial. Este es un nuevo instrumento que nos va a permitir evaluar el proceso que estamos estudiando, ya sea que sea un AR o un MA o un ARMA. Recordemos por un instante que la función de autocorrelación ρ sub s mide la correlación entre yt y yt menos s. Por ejemplo, en el AR1, la correlación entre yt y yt menos 2 es phi cuadrado. Eso lo hemos comprobado en el video anterior. Es decir, esto se compone así, ¿no? La correlación de yt con yt menos 1 es phi, y de yt menos 1 con yt menos 2 también es phi. Entonces la correlación entre yt con yt menos 2 es phi al cuadrado. Pero noten que la correlación entre yt y yt menos 2 no es directa, sino es más bien indirecta, a través de yt menos 1. Entonces lo que queremos nosotros aquí es ver si será posible calcular una correlación directa entre yt y yt menos 2 que excluya el efecto de yt menos 1. ¿Será posible hacer eso? Y la respuesta a esta pregunta es sí, sí se puede calcular ese efecto directo y es mediante la llamada función de autocorrelación parcial. La función de autocorrelación parcial calcula la correlación directa entre yt y yt menos s, controlando por los rezagos intermedios entre t y t menos s. Teóricamente puede calcularse con la definición de correlación parcial. Por ejemplo, si queremos calcular la correlación entre yt y yt menos 2, excluyendo la influencia de yt menos 1, utilizamos la fórmula de autocorrelación parcial. Sería este ρ sub 2 alternativo, que es igual a la correlación de t con t menos 2 punto t menos 1, que significa quitando la influencia de t menos 1, y esa es la fórmula completa. Reemplazando por los valores ρ conocidos, tendríamos este resultado. Pero es una forma muy tediosa de calcular la autocorrelación parcial, porque por ejemplo, si quisiéramos calcular el efecto de yt con yt menos 3, quitando la influencia de t menos 1 y t menos 2, las fórmulas serían muy complejas.
Existe una forma más fácil de calcular la función de autocorrelación parcial, y es a través de autorregresiones. Una regresión de el y en desvíos con respecto al periodo rezagado, luego con respecto a dos rezagos, tres rezagos, etc. Se puede comprobar que los valores phi11, phi22 y phi33 corresponden a la función de autocorrelación parcial. Entonces las autorregresiones son simples regresiones de una serie con su pasado, donde, ojo, esos errores no son necesariamente ruidos blancos. Y la función de autocorrelación parcial son los valores que mencioné, el 1, phi11, phi22, phi33, etc. Ahora, si nos preguntamos si estos errores B1T, B2T y B3T, ¿por qué no son ruidos blancos? Bueno, en realidad lo serán solamente para el modelo que sea verdadero. Por ejemplo, si el modelo verdadero fuera un modelo AR1, el B1T sí correspondería a un ruido blanco, pero B2T y B3T no lo serían. Si el modelo verdadero fuera un AR2, el B2T sería un ruido blanco, B1T no lo sería porque estaría omitiendo una variable y B3T tampoco. Veamos cómo sería en el caso del modelo AR1. En ese caso, el árbol de desviaciones es así. Entonces, en este caso, la función de autocorrelación parcial sería el valor ρ sub 0 va a ser igual a 1, lo cual es trivial porque es la correlación con sí mismo. En el caso del ρ sub 1 no hay ningún valor intermedio, es decir, correspondería al mismo ρ sub 1, que en este caso es el parámetro phi. Para el ρ sub 2, si nosotros agregamos un rezago más, este va a tener un parámetro igual a 0 porque el modelo verdadero es un AR1. Y de ahí en adelante, para cualquier otro rezago adicional que uno vaya a agregar a esta autorregresión, va a tener siempre un coeficiente igual a 0. Entonces los valores de la función de autocorrelación parcial van a ser 1 en el primer caso, luego phi y luego 0. De ahí en adelante, cualquier otro rezago anterior va a ser igual a 0. Podemos calcular la función de autocorrelación parcial para el caso AR1 con parámetros phi igual a 0.7 y vemos que solamente existe una autocorrelación con respecto a un rezago y luego cae abruptamente a 0. En el caso de un modelo AR2, lo que tenemos es YT en función de YT-1 y YT-2 en desvíos. Luego el ρ sub 0 será igual a 1, como antes. En el caso del ρ sub 1 tendremos que es lo mismo que el ρ sub 1 convencional, dado que no hay ningún rezago intermedio. En el caso del ρ sub 2 tendremos que corresponde justamente al parámetro phi sub 2, porque ya se está controlando el efecto de YT-1. Y en el caso de ρ sub 3 en adelante tendremos 0. Pues si agregamos más rezagos a este modelo, entonces esos parámetros phi van a ser todos 0. Gráficamente, en el caso phi1 igual a 0.5 y phi2 igual a 0.3, lo que tenemos es una función de autocorrelación parcial que alcanza hasta el rezago 2, luego a partir de ahí todo es 0. En el caso del MA1, lo que tenemos es que la función de autocorrelación parcial se va a comportar de forma distinta, porque por lo que sabemos de invertibilidad, el M1 equivale a un AR infinito. En ese caso, si es un AR infinito, con lo que hemos discutido antes de los modelos AR, resulta que la función de autocorrelación parcial va a mostrar correlación con rezagos anteriores, pero hasta el infinito. Luego, el último coeficiente de las autorregresiones será siempre distinto de 0, aunque declinante. Podemos ver los gráficos de la función de autocorrelación parcial para los casos MA. En este caso tenemos el MA1 de θ igual a 0.8 y observamos ese patrón declinante y asintótico de esta función de autocorrelación. En este ejemplo, donde tenemos como parámetro θ igual a menos 0.8, también se presenta un patrón que decrece lentamente. Muy bien, y para terminar, veamos una comparación entre la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial para los casos AR y MA. El patrón de las funciones de autocorrelación y la autocorrelación parcial difieren notablemente entre los procesos AR y MA. En el caso ARP, la función de autocorrelación ρ sub s decrece lentamente durante muchos periodos, mientras que la función de autocorrelación parcial, S ρ sub s alternativo, termina abruptamente en el rezago P, luego se vuelve 0.
En el caso de M a Q, la función de autocorrelación ρ sub s termina en el rezago Q, luego se vuelve 0. Por el contrario, la función de autocorrelación parcial ρ sub s alternativo decrece lentamente durante muchos periodos. Luego, los gráficos de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial nos pueden dar información sobre la cantidad de rezagos que podría tener la serie QT, tanto en su parte AR como en la parte MA. Y si el modelo es un ARMA PQ, como vimos, la función de autocorrelación se parece a la de un ARP, con una deformación en el rezago Q. Similarmente, la función de autocorrelación parcial será declinante, pero con una deformación en el rezago P. Por último, en este gráfico muestro cómo serían las funciones de autocorrelación y la parcial para los casos ARP, MAQ y un típico ARMA. Por ejemplo, en el caso del ARP, tendremos que la función de autocorrelación es declinante, declina asintóticamente hacia 0. Bueno, esto puede tener oscilaciones dependiendo del orden P, pero más o menos es ese patrón. En cambio, la parcial nos dice que este patrón acaba en el rezago P. En el caso de MA va a ser lo contrario. La función de autocorrelación llega solamente hasta el rezago Q, mientras que la parcial se extiende asintóticamente. Mientras que en el caso ARMA, la función de autocorrelación va a mostrar una deformación al nivel del rezago Q, mientras que la parcial lo mostrará en el rezago P. Muy bien, eso es todo lo que tengo que mostrarles por ahora. Muchas gracias por su atención.